El gobierno federal será sensible a la demanda de los empresarios. Por eso es que buscamos, por medio del diálogo, apurar una vía de salida y que permita restablecer la tranquilidad, el orden y la economía. Prepara apoyos para las empresas afectadas por bloqueos de la CENTE. El SAT advierte posible delito a quienes se declaren en ceros. Van a ser sujetos de consecuencias jurídicas. Pueden constituir incluso delito fiscal. En Veracruz sigue el fuego cruzado entre Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes por corrupción. También en Veracruz renuncia el secretario de Seguridad Pública. 300 estudiantes mexicanos viajan becados a Francia. Sean, como sé que lo van a hacer, grandes embajadores de México. Mexicanos regresan con 3 bronces de la Olimpiada de Química. Donald Trump se derrumba por primera vez en las encuestas, está a 10 puntos abajo de Hillary. Investigadores de México entre lo mejor de los premios Google. En medio de la crisis política, en unas horas se inauguran las Olimpiadas en Río. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Muy buenos días para todos ustedes y también para los que nos están viendo aquí en el área metropolitana y en el interior de la República Mexicana. Muchas gracias por sintonizarnos. Y saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, es un gusto saludarles. Viernes, un día histórico, y inicia la justa deportiva más importante del mundo allá en Río de Janeiro. Por supuesto, en Televisión Educativa le mantendremos al tanto con coberturas especiales sobre lo que está sucediendo allá en Río de Janeiro, la justa deportiva pues más importante de todo el mundo. Saludo con mucho gusto a Grisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, y en una justa deportiva que se da en medio de una crisis política, probablemente de las crisis políticas más fuertes en Brasil en los últimos años. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal es sensible y entiende la molestia de los empresarios que se han visto afectados por los bloqueos y las manifestaciones de la CENTE. Por ello, dijo, se va a sentar con ellos para encontrar una salida. Por eso es que buscamos, por medio del diálogo, apurar una vía de salida y que permita restablecer la tranquilidad, el orden y la economía, allá particularmente en Oaxaca. Me habré de sentar para explicarles y para explicarles también que el camino no es el que posturas que nos lleven al encono, todo lo contrario. Con ellos habré de encontrar alguna salida y también lo habré de hacer con la propia, las maestras y los maestros de estas regiones. Explicó que la CENTE lleva 40 años realizando este tipo de acciones y esta vez le tocó al gobierno federal un tiempo más complejo por la puesta en marcha de la reforma educativa. Entiendo la molestia, entiendo la problemática, pero también yo creo que todos entendemos que no es solamente con la confrontación como debemos salir de estos problemas. Bueno. Las afectaciones son grandes, pero más grande sería tener a un país en una confrontación permanente que quién sabe dónde nos pudiera llevar. Dijo el secretario de Gobernación que se continúa utilizando la fuerza pública para repeler los bloqueos y reiteró que le ha insistido a la CENTE que la abrogación de la reforma educativa simplemente no está a discusión. Eso fue lo que dijo el secretario de Gobernación. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que el gobierno federal, a través de diversas instancias, otorgará apoyos a los empresarios de Chiapas y Oaxaca que se han visto afectados por los bloqueos de la coordinadora. Dijo que ya se avanza en un programa de apoyos para micro, pequeños y medianos empresarios. Algunos temas que tienen que ver o con las obligaciones en materia de seguridad social o con las obligaciones en materia de las contribuciones en Infonavit, que pueda tener no una cancelación, sino un diferimiento. El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, advirtió que no es viable la intención de algunos empresarios de declararse en ceros ante los bloqueos de la CENTE. Las disposiciones fiscales son muy claras. Hay que pagar impuestos cuando se tienen ingresos por ventas. No es algo que nosotros aconsejemos ni recomendamos, en virtud de que muchos de los casos que se presenten van a ser sujetos de consecuencias jurídicas. Pueden constituir incluso delito fiscal.
En el Senado se van a analizar los mecanismos idóneos que permitan promover apoyos fiscales y créditos para los empresarios perjudicados por las manifestaciones de la gente. Durante una reunión con empresarios oaxaqueños se dijo que en breve se va a gestionar una serie de propuestas para reactivar a las empresas afectadas. Vamos a hacer gestiones con distintas dependencias. Vamos a solicitar financiamiento a fondo perdido por parte de la Banca de Desarrollo, no cheques de 15,000 pesos, porque se requiere. Vamos a pedir descuentos en los impuestos y en las contribuciones, como ustedes lo están planteando, del Seguro Social y del Infonavit. En Oaxaca, dueños de comercios que incluyen a restaurantes y hoteles acordaron realizar un paro de labores de 24 horas para el primer minuto del lunes, de este lunes 8 de agosto. Esto en protesta por las movilizaciones de la gente. A pesar del anuncio, integrantes de la coordinadora marcharon del Templo del Santo Domingo en el centro de Oaxaca a la Universidad Autónoma Benito Juárez. Los bloqueos carreteros también continuaron. En Chiapas, los disidentes liberaron la caseta de cobro de la carretera San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, pero tomaron la salida poniente de la capital chiapaneca, donde permitieron el paso vehicular a cambio de una aportación económica. De hecho, también los empresarios allá en Chiapas interpusieron demandas contra las autoridades locales por estas manifestaciones que llevan más de 80 días y que dicen ellos se les ve solución alguna. Vamos a los otros temas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, saludó y les deseó muy buen viaje a cientos de estudiantes que fueron becados para estudiar en Francia. 300 estudiantes mexicanos de universidades públicas y tecnológicas de todo el país viajarán a Francia durante un año. Durante la ceremonia de despedida, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, les hizo un llamado a los jóvenes a continuar con su formación académica y a apostar por la educación de calidad para estar preparados ante los retos de este siglo. Sean, como sé que lo van a hacer, grandes embajadores de México. Ustedes van a estar representando a México, a jóvenes estudiantes que tienen las ganas de salir adelante, de educarse más. ¿Y para qué? Para ustedes sin duda salir adelante, pero para sacar a México adelante. Muestren ese México que ustedes representan, un México que dice que sí es posible, un México que quiere trabajar, un México que está dispuesto a entrar al mundo del siglo XXI con la mejor preparación posible. Por su parte, la embajadora de Francia, Maryse Bossier, indicó que los jóvenes durante su estancia en Francia obtendrán conocimientos que podrán aplicar en sus comunidades a su regreso. Van a regresar dentro de un año más maduros, enriquecidos por haber conocido otra realidad lingüística y cultural y con el sustento de una formación académica diferente que tornará su perfil mucho más atractivo en un mercado laboral que ahora es un mercado mundializado. Los estudiantes perfeccionarán el idioma, complementarán sus estudios y realizarán prácticas profesionales en empresas francesas en los sectores industrial y tecnológico. El primer mes voy a dar clases de francés intensivas para subir tu nivel y ya después te vas a la universidad y los últimos 4 meses pues son de prácticas profesionales allá. Voy a estudiar una licencia profesional sobre el área de materiales, sobre pruebas destructivas de materiales. Estoy emocionado y a la vez impaciente también por irme, por conocer, estar allá. A la vez triste por dejar aquí toda mi familia, pero pues creo que será una experiencia inolvidable. Desde la carrera soy la primera y pues este año fuimos un poquito menos, pero hubo más competencia, estuvo más reñido. Muy emocionada porque podemos demostrar, romper muchos estereotipos que están marcados y demostrar que aquí también hay muy buena calidad en la educación. Los jóvenes mexicanos que estarán en Francia son parte de los 2.400 estudiantes que han realizado este intercambio desde 2002. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, presidió la graduación de 39 oficiales quienes recibieron el título de médicos navales. Ahí reiteró el compromiso de la Armada de México, precisamente también con la reforma educativa. El logro académico que nos convoca en estas instalaciones nos llena de orgullo como institución, toda vez que significa el avance de objetivos trazados en materia de educación naval. Meta derivada del Plan Nacional de Desarrollo, promovida
por nuestro presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el licenciado Enrique Peña Nieto. El secretario de la Defensa también aseguró que para asumir el reto educativo, la CEMAR mantiene coordinación con otras dependencias para actualizar sus planes de estudio y poner en marcha medidas de innovación necesarias en todas las carreras navales. Muestra de ello es esta ceremonia que nos congrega a 4 instituciones del Estado en pro de alcanzar el México que todos merecemos. Un México con educación de calidad como garantía de progreso en cualquier rubro de la vida nacional. A la ceremonia acudieron los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño, de Salud, José Narro, y de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que está usted viendo México al Día. Ayer Earl se debilitó de forma rápida sobre Guatemala y sus vientos descendieron a 85 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. A su paso por aquel país centroamericano, más de 200 familias fueron desalojadas, mientras que en Belice los vientos dejaron sin electricidad a casi la mitad de la población. Para la madrugada de hoy viernes, Earl se convirtió en depresión tropical, pero continuó generando fuertes lluvias e inundaciones en Guatemala y los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, aquí en México. Se prevé que este día el oleaje en la costa sur de Quintana Roo alcance de 2 a 3 metros de altura, por lo que la navegación sigue cerrada y las autoridades continúan en alerta. La Secretaría de Desarrollo Social dijo estar preparada para reforzar acciones y garantizar el abasto de alimentos en los estados afectados por la tormenta tropical Earl. Detalló que en caso de presentarse una emergencia, DICONSA, por ejemplo, va a establecer un plan de acción para evitar interrupciones en el abasto de zonas de alta y muy alta marginación. En Yucatán, Quintana Roo y Campeche, personal de DICONSA mantiene estrecha comunicación con las autoridades de protección civil a fin de prevenir y reducir riesgos por posibles contingencias. También la Profeco se mantiene alerta para evitar actos de especulación en los precios de productos y servicios en las zonas afectadas por Earl. Explicó que las acciones de la institución deben desplegarse para atender todas las circunstancias, como es el caso de los fenómenos meteorológicos que afectan a la población y que puede ser pretexto para vulnerar los derechos de los consumidores. En tiendas de autoservicio, la Profeco revisa el rango de precios de productos de consumo básico como la sopa de pasta, aceite, frijol, arroz, huevo, pan, entre otros productos. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, amplió su denuncia en contra de quien será su sucesor, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes. Ahora lo acusa de poseer propiedades no declaradas con un valor estimado de 300 millones de pesos, ubicadas estas propiedades en la Ciudad de México y en el estado de Veracruz. Por ello que hoy presento ante esta instancia, que es la encargada de investigar precisamente la comisión de delitos en el estado de Veracruz, esta ampliación de denuncia, que son propiedades que no están a nombre de nadie más que de este señor Yunes Linares, de su familia y de empresas propiedad de ellos. Así las acusaciones, pero también ahí en Veracruz renunció Arturo Bermúdez como secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Esto para esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones en su contra. El miércoles se publicó especialmente en el periódico Reforma que este exfuncionario posee 19 inmuebles en México y en los Estados Unidos, además de ser socio o dueño de 24 empresas. Eso lo declaró Yunes Linares al periódico Reforma. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó la renuncia de Bermúdez, dijo que a fin de contribuir al ámbito de transparencia y la rendición de cuentas. Y hoy nuevamente en el periódico Reforma se publica
una propiedad supuestamente de Javier Duarte en una de las zonas más exclusivas de Houston. Así está el fuego cruzado entre el actual gobernador, el próximo gobernador, donde el asunto de la corrupción es el punto central. Vámonos a otros estados. La Fiscalía de Guerrero detuvo al presunto responsable del asesinato del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. Esto gracias al operativo denominado Tierra Caliente, donde participan más de 300 elementos entre agentes ministeriales, peritos y Ministerio Público. Con esta suman 3 detenciones relacionadas con el caso. Roberto Francisco Ávila, director de Auditoría Fiscal del Gobierno de Sonora en la administración de Guillermo Padres, fue detenido por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. En el expediente se advierte que Ávila Quiroga descontaba pagos de impuestos a personas ligadas al gobernador, entre ellos empresarios vinculados a casos de lavado de dinero y malversación de fondos. Sigue la cloaca abierta en muchos estados del país. Y hay fecha para que el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, se presente a una audiencia donde la Fiscalía Anticorrupción Estatal presentará cargos en su contra por peculado y daño al erario. Será el próximo martes 9 de agosto. Recordemos que se le investiga por haber desfalcado al erario estatal por un monto de 3.680 millones de pesos, así como por brindar beneficios a la compañía Kia Motors. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con toda la información internacional. Cerca de 200 mexicanos están varados en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Usted se pregunta por qué. Bueno, pues porque compraron boletos al personal de Aeroméxico, los cuales estos boletos están sujetos a espacio, a disponibilidad. Algunos llevan ya hasta 20 días ahí esperando en un asiento, como pueden, y la situación ya es para muchos de ellos desesperante. El Consulado de México en Madrid explicó que cada año pues es la misma situación, la misma historia, ya que al ser temporada alta, esta aerolínea Aeroméxico tiene muchos vuelos sobrevendidos, pero el caso ha cobrado notoriedad internacional porque son 200 personas que pasan ahí la noche, como ve usted las imágenes, el día, la noche, esperando que les den su lugar. Duermen en cartones, duermen como pueden, donde pueden, y ahí están a la espera de que las autoridades de Aeroméxico les den un lugar para regresar a nuestro país. Por ahorrarse un poco de dinero, les salió pues más caro el caldo que las albóndigas, puesto que ahora están consumiendo pues ahí día a día durante pues ya 2 semanas, pues comida, consumos, insumos, en fin. Pues hay que planear mejor este tipo de proyectos vacacionales. En Brasil avanza el juicio contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Este juicio que lleva ya varios meses y que continuará otros meses más. La Comisión del Senado aprobó llevarla a juicio político por maquillar cuentas públicas y ahora el caso será analizado en el Congreso el próximo martes. Se espera que el veredicto se dé a conocer hasta finales de agosto. Bueno, y en unas horas comienza esta justa deportiva, la más importante en este ámbito. Agradezco que nos tome la llamada Heriberto Araujo, él es corresponsal de Notimex en Brasil, para que nos digas, Heriberto, antes que nada, buenos días desde aquí, desde la Ciudad de México, pues cómo está Brasil esperando estas Olimpiadas. Muy buenos días desde aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hace pocos minutos el cielo de mi casa estaba lleno de helicópteros por las medidas de seguridad que hay en la ciudad. Todavía están
celebrándose las últimas horas del pasaje de la antorcha olímpica, y un sprint final en el que mi impresión, en base a mis conversas con los brasileños, es que hay una gran expectativa porque todo finalmente salga bien. Digo finalmente pues porque las últimas semanas han sido ciertamente turbulentas. Con la crisis política y económica pues se han sumado cuestiones de seguridad aquí en Río de Janeiro, una menor participación de líderes mundiales en la ceremonia de apertura. Recordemos que son 45, mientras en Beijing 2008 fueron 80 y 70 en Londres. Y ahora se ha sumado un último problema de última hora, que es la falta de dinero del comité organizador para los retoques finales de los estadios, ¿no? Sobre todo cuestiones de decoración. Entonces, creo que los brasileños están a la expectativa de ver finalmente cómo inician los Juegos hoy, cómo va a salir la ceremonia de apertura, y esperando que, si no son los mejores Juegos, que es lo que siempre se dice, que por lo menos sean unos grandes Juegos. Así es, Heriberto, muy buenos días, te saluda con mucho gusto Mar Cepeda. El turismo, ¿cómo ha reaccionado pues, los viajeros ante esta justa deportiva? ¿Sí se está cumpliendo las expectativas? Bueno, los hoteles en las zonas turísticas están llenos. Hay, por supuesto, un turismo nacional. Esto es algo habitual aquí en Brasil, un turismo brasileño mucho más numeroso que el turismo internacional. Se esperan entre 300 y 500.000 personas del exterior que vengan a Brasil. Ese número de reservas ha ido cayendo y aumentando en función de las problemáticas que se han ido presentando, el Zika, las amenazas de ataques terroristas, etcétera. Pero en las zonas turísticas de la ciudad, a los turistas internacionales se les ve bastante encantados con la ciudad. Es una bella y linda ciudad que por lo general pues se recibe bien a la gente, y no creo que eso vaya a ser un problema grande. Pues sí, finalmente la expectativa del mundo estará centrada en unas horas más ahí en Río de Janeiro, porque lo que, como dice la editorial del País, hubiera podido coronar a esta nación como una de las grandes ya potencias, pues la expectativa está en cómo se van a realizar, en qué condiciones estos Juegos Olímpicos. Sí, lo que ha sucedido es que ciertamente estos 7 años desde que Brasil ganó los Juegos hasta la organización, pues ha sido un descenso desde prácticamente un estatus muy alto de potencia emergente hacia casi un país que se ha afondado, ¿no? en una crisis política enorme, con un presidente en ejercicio y una presidenta suspendida y una recesión histórica, ¿no? Como digo, justamente hoy los periódicos recuerdan el momento en el que todos los dignatarios que estaban al frente de ellos, Lula, en Copenhague, cuando en el 2 de octubre de 2009 le dieron los Juegos, pues todos ellos pasan hoy por una situación bien distinta, ¿no? Y también claro, el país recuerda cuando en 2009 en la playa de Copacabana los brasileños celebraban, hace unos días algunos de los sondeos indicaban que más de la mitad de los cariocas, de los ciudadanos de Río, están en contra de los Juegos, lo que es ciertamente sorprendente y revelador. Pues así es, Heriberto. Pues mientras tanto, se damos de la batuta a los deportistas, a los atletas, que ellos nos den 3 semanas pues de alegrías, de emociones, y que salga todo bien ahí en Brasil, una queridísima nación, y que pues se merece, sobre todo por la sociedad, que todo se mejore, que todo se componga en alegría, además de este contexto, de esta justa deportiva. Muchísimas gracias, pásenla bien, y tengo entendido que va a haber mucha samba esta noche allá en Brasil. Sí, eso es, y esperemos que México gane también bastantes medallas. Gracias. Ojalá, gracias, un fuerte abrazo. En más temas internacionales, esta semana acabó mal para Donald Trump. Al distanciamiento con importantes miembros del Partido Republicano se suma un sondeo de la cadena Fox que da una ventaja de 10 puntos a Hillary Clinton sobre el magnate rumbo a la Casa Blanca. Mientras tanto, Trump continúa con sus ataques en contra de Hillary Clinton. Ahora la acusa de permitir que el Estado Islámico surgiera durante su gestión como secretaria de Estado. Nosotros dejamos que el Estado Islámico tomara esta posesión. Fue Hillary Clinton quien debería recibir un premio de ello como fundadora del Estado Islámico. Eso es lo que sucedió. Eso es su debilidad, su débil política. Por cierto que esa encuesta es reveladora. Por primera vez Donald Trump cae 10 puntos frente a Hillary
Clinton, muchos dicen, o algunos especialistas dicen que el discurso que pronunció Obama contra Trump, donde lo llamó pues una persona incapaz para gobernar Estados Unidos, podría haber tenido ese efecto en la baja en las encuestas. El presidente Obama, por cierto, también hizo un balance sobre los 2 años de lucha contra el Estado Islámico. Ahí habló sobre la multiplicación de atentados en Europa. El debilitamiento del Estado Islámico en Siria y en Irak parece causar un cambio en la estrategia que conocíamos y está motivando más ataques contra Occidente, también contra los Estados Unidos. Explicó que la mayor amenaza hoy en día son los yihadistas que actúan en solitario, los lobos solitarios, como llaman algunos. Aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan a contrarreloj con las autoridades de otros países para prevenir nuevos ataques. Ayer se celebró el cumpleaños número 55 del presidente Barack Obama, ya su último en la Casa Blanca. Los primeros en festejarle fueron unos jóvenes en la cumbre de líderes africanos que tuvo lugar en Washington y de esta manera lo celebraron. Al igual que hacen millones de adolescentes durante sus vacaciones, Sasha Obama, hija del presidente Obama, entró a trabajar en un restaurante de mariscos. Un gran ejemplo, sin duda, inculcado por sus padres, porque ambos, Obama y Michelle, provienen de lo que nosotros llamamos la cultura del esfuerzo. Bueno, este local se ubica en la exclusiva isla de Martha's Vineyard, un lugar, por cierto, exclusivo de Massachusetts, donde la familia vacaciona cada verano. De acuerdo con un empleado del local, la hija menor de los Obama se ha encargado de la ventanilla, donde los clientes piden comida para llevar, además de limpiar mesas y preparar el restaurante antes de abrir. Esto sí, por supuesto, los 6 agentes del servicio secreto la cuidan pues todo el tiempo. Es la hija del presidente de la nación más poderosa del mundo, pero pues no está peleado el asunto con la capacidad que tiene de demostrar que hay que trabajar desde jóvenes. En el contexto, por cierto, de las campañas electorales, la justicia de Turquía emitió una orden de arresto contra Fethullah Gülen, a quien el gobierno acusa de planear el intento de golpe de Estado el pasado 15 de julio. Esta vía legal abre la posibilidad de exigir la extradición del clérigo autoexiliado en Estados Unidos desde 1999. Al menos 14 personas fallecieron y 15 resultaron heridas en un ataque contra el mercado de Cox's Bazar en la India. Los sujetos armados con rifles de alto poder abrieron fuego contra la multitud y minutos después fueron enfrentados por la policía. Uno de los atacantes murió, mientras los restantes lograron escapar. Es momento de ir a nuestro primer resumen. Diálogo con empresarios propone el secretario de Gobernación para encontrar una solución a sus demandas. Buscamos, por medio del diálogo, apurar una vía de salida y que permita restablecer la tranquilidad, el orden y la economía. Se apoyará a los empresarios afectados en Oaxaca, afirma el titular de Economía, Ildefonso Guajardo. Mientras tanto, dueños de empresas en la entidad anuncian un paro de 24 horas para el próximo lunes. Earl se convierte en tormenta tropical en su entrada por Tabasco. Abasto y precios justos de la canasta básica deben ser garantizados ante cualquier desastre natural. Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Veracruz en medio de una crisis política. En Guerrero cae el presunto responsable de asesinar al alcalde de Pungarabato. En Brasil, recta final para la aprobación de juicio político en contra de Dilma Rousseff. Y esta noche se inaugura, al ritmo de la chica de Ipanema, la justa deportiva más importante del mundo. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Y sí,
siempre nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio la maestra Mercedes Poiré. Ella es directora del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México y siempre nos trae temas interesantes que tienen que ver con hábitos, con muchas cosas, maestra. Qué gusto que esté aquí. Muchas gracias, Pati. Ya sabes que me encanta venir a platicar con ustedes y con el auditorio. El tema de hoy. Pues mira, el tema de hoy es un tema que no es nuevo, Pati, pero que no avanzamos. Tiene que ver con qué tanto ejercicio estamos haciendo los mexicanos. Y tú sabes que estos momentos, cuando estamos frente a justas deportivas, en donde va a haber pues, una gran emoción, etcétera, pues ¿qué pasa con los mexicanos? Y desafortunadamente pasa que no nos movemos, Pati. 46% de quienes participaron en esta encuesta, que fue una encuesta que se hizo a nivel nacional, telefónica, con un muestreo representativo de quienes tienen línea telefónica en su hogar, 46% reconoce abiertamente no realizar ejercicio o practicar algún deporte de manera cotidiana. Y entre quienes sí lo hacen, es muy interesante porque el resto nos dice, sí lo hago, 18% nos dice 3 veces a la semana, otro 18% nos dice 2 veces a la semana y otro 18% nos dice 1 vez a la semana. Si nos atenemos, digamos, a los estándares que señala la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, en donde te dicen, a ver, para que el ejercicio realmente sea ejercicio, claro, tiene que tener 3 características. Una es que la hagas por lo menos 150 minutos a la semana. Ahí hay diferentes variaciones, pero digamos que el estándar son 150 minutos a la semana, pero que además la intensidad del ejercicio realmente te lleve a un consumo calórico indicado para cada una de las personas y que además hayas hecho el ejercicio durante por lo menos los últimos 6 meses. Si nos atenemos a esto, realmente estamos llegando a la conclusión de que solamente una cuarta parte de la población de entre 16 y 70 años de edad hace el ejercicio que requiere. Y lo peor del caso es que cuando le preguntas a la gente, oiga, ¿y por qué no hace ejercicio? 2 argumentos. En primerísimo lugar, la falta de tiempo, 31%. Y en segundo lugar, eso nos llamó muchísimo la atención. No lo habíamos visto nunca, a pesar de que hemos hecho estudios sobre este tema. 21% reconoce abiertamente que le da flojera hacer ejercicio. Sin embargo, hay cosas muy contradictorias. Le preguntamos también a la gente, oiga, ¿y por qué vale la pena hacer ejercicio? Cerca del 60% nos dice, 32% nos dice para mantener una buena salud y un porcentaje muy similar para mejorar la salud. Entonces, ¿qué pasa? Si sabemos que es importante, si sabemos que es para mantener la salud, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y es bien curioso porque no tengo tiempo. Pero cuando le preguntamos a la gente, oiga, ¿y usted más o menos cuántas horas pasa al día en el internet, el gadget, el teléfono? 61% reconoce abiertamente pasar más de 2 horas al día frente a un gadget. Más cerca de un 30% que nos dice paso más de 2 horas viendo la televisión. Entonces sí tienes tiempo, ¿no? Claro. Quítale media hora. Con que le quites media hora a un gadget o a la televisión y te dediques a hacer ejercicio, realmente podrías estar haciendo mucho por tu salud. Y estos temas, Pati, Omar, como ustedes saben, son fundamentales. Tenemos el primer lugar en obesidad infantil, tenemos el segundo lugar mundial en obesidad y hablando de otros temas importantes de salud, la diabetes es la causa número 1 de muerte en el mundo. Claro. Y todas estas enfermedades sí están asociadas con un sedentarismo muy importante, con el hecho de que no nos estamos moviendo. Así es, maestra. Pues un dato interesante, me gustaría preguntarle, este estudio se hizo a nivel nacional. ¿Hay estados que son mejores en sentidos en lo que usted comenta del ejercicio, hacer ejercicio, que mejoran a otros? Mira, no podemos hacerlo tan a nivel estado, pero sí a nivel regional. Sí hay una tendencia, hacia el norte y centro del país hay un poco más de tendencia a moverse. Desafortunadamente el sureste tiende a ser una región en donde la gente se mueve menos y en donde además hay presencia más importante de este tipo de enfermedades, ¿no? Que además nos metemos en un circulito vicioso. Sí hay cerca de un 15% de gente que te dice, es que yo no puedo hacer ejercicio porque tengo un problema de salud. Lo cierto es que cualquiera puede hacer ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Bueno, pues ahí si tienes ciertos problemas de salud, claro, nada más necesitas tener una recomendación muy puntual, ¿no? Maestra, como siempre le preguntamos, este tipo de datos sin duda deben de ayudar a ver qué se hace. Claro. Y probablemente, es una pregunta que le quiero hacer a la maestra Poiré, esto tiene que inculcarse porque son hábitos de vida que podrían inculcarse de manera muy específica
desde los primeros años de educación, ¿no? Mira, de hecho, Pati, eso es lo que tenemos que hacer. De la gente que practica ejercicio regularmente, más de una tercera parte lo hace desde que era niño. Es decir, cuando te generan el hábito, lo integras a tu rutina cotidiana. Y entonces no te imaginas tu día sin tu periodo de ejercicio, ¿no? Sí creemos, nosotros estamos convencidos de que aquí, como en todos los temas, pues es un trabajo sinérgico. Hay que actuar desde el hogar, hay que actuar desde las clases. Es decir, sí creemos que en la educación básica tendría que haber un periodo, además de la clase de deportes que hacemos un par de veces a la semana, sí tendríamos que estarlo integrando para que se convierta en un hábito cotidiano desde que somos niños. Así es, si es integral, como usted comenta, a veces hay que quitar los hábitos de fumar tanto, ¿no? Comer mal, tomar menos, en fin, todas esas circunstancias que te lleven justamente a un día a día saludable. Finalmente esa es la intención. Y entenderlo como algo que es de salud, para preservar la salud, ¿no? Y tiene muchos beneficios, no solamente de la salud física, sino también en la salud emocional. Pregúntame, ¿no? Te desestresas. De veras, creemos que es muy importante que logremos hacer esta conciencia y que la conciencia se traduzca en actitudes y conductas cotidianas. Pues hay que convencer a esos 46% de los mexicanos para que se sumen a esta cruzada a favor de la salud y el deporte. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, maestra. Gracias. Un grupo de estudiantes mexicanos obtuvo 3 medallas de bronce, pero no en el deporte, sino en la Olimpiada Internacional de Química, que se realiza en la ciudad de en Tbilisi, en Georgia. Los jóvenes ganadores, que compitieron con otros 300 de 72 países, son Miguel Virbiesca Argomedo, de Michoacán, Víctor Hernández Lima, del Estado de México, y Carlos Quesada Espinosa, de Sinaloa, quien participó por segunda ocasión en esta justa. Los participantes se enfrentaron a problemas teóricos, experimentales en química orgánica, inorgánica, físico-química, química analítica y bioquímica. Muchas felicidades a estos jóvenes mexicanos. Da muchísimo orgullo. Las breves de este país. La mañana de este jueves fueron retiradas por segunda ocasión las vallas metálicas que cerraban el paso en Avenida Bucareli, las cuales volvieron a ser colocadas minutos después. Esto luego de que un juez ordenara retirarlas debido a que un ciudadano ganó un amparo para que la autoridad local liberara esta avenida. Rafael Márquez Gasperín, mejor conocido como Lord Audi, señalado por agredir a un ciclista, un policía bancario e industrial y dañar a una unidad de Ecobici, se presentó ante el Ministerio Público de Benito Juárez y, pese a las acusaciones, quedó en libertad bajo caución debido a que los delitos que le imputan no son graves y tampoco hay flagrancia. También es acusado de los delitos de daño en propiedad ajena doloso, robo simple y resistencia de particulares. Los municipios de Tierra Blanca, Martínez de la Torre, Agua Dulce, Orizaba, San Andrés, Tuxtla, Tuxpan y Papantla recibirán 87,5 millones de pesos para reforzar la seguridad. Así lo acordaron autoridades federales y del estado de Veracruz. Dichos recursos se destinarán a la adquisición de bienes como uniformes, equipos tácticos y patrullas, así como al mejoramiento de las instalaciones. Este jueves se dio a conocer un video en redes sociales en el que se observa el momento en que vecinos de la colonia Tepito de la Ciudad de México detienen a un presunto ladrón cuando trataba de escapar. Los hechos ocurrieron en el eje 1 Norte y la calle de Allende. En las imágenes se aprecia el instante en que un policía auxiliar se lleva detenido al sujeto. Especialistas del ISSSTE, como siempre en nuestro sistema de salud a la vanguardia, extirparon con éxito un raro tumor cerebral, del cual existen menos de 30 casos en el mundo. El 29 de abril de este año, Norma Catalina Guijarro, de 41 años, ingresó al servicio de urgencias del Hospital de Alta Especialidad, 1 de octubre del ISSSTE. ¿Cómo me sentía? Morirme, con un dolor de cabeza horrible. Mareos, vértigos, al no poder, no podía salir, pero tenía que salir a trabajar. Las tomografías y resonancias magnéticas confirmaron el diagnóstico.
Tenía un tumor cerebral complejo y atípico que invadía 7 áreas de su sistema nervioso. Nuestra paciente llega a urgencias con un deterioro importante de su movilidad, sin poder caminar, sin poder equilibrarse, se va de lado, no tiene la fuerza en brazos ni en piernas, sin poder hablar bien, no puede deglutir o comer, tiene un vértigo muy intenso, sordera del lado derecho, la lengua desviada y disminuida de tamaño. Este tumor es conocido como schwannoma glosofaríngeo y de acuerdo con reportes internacionales, no existen más de 30 casos en el mundo, el primero en nuestro país. Empieza a crecer hacia arriba y hacia abajo, involucrando a muchos nervios del movimiento de la cara, de los ojos, de la lengua, aunque no nacían de esos nervios, pero se empezó a involucrar, empezó a aplastar el tallo cerebral y empezó a empujar el cerebelo. A pesar de ser un tumor benigno, la cirugía era fundamental. Para extraerlo se necesitaron 2 cirugías y la participación de 11 expertos del ISSSTE en neurocirugía. Se utilizó tecnología de punta como un aspirador ultrasónico para triturar y retirar la lesión ocupativa y así minimizar los riesgos y no dañar estructuras finas del cerebro. Estas lesiones, al seguir comprimiendo, son incompatibles con la vida porque no le permiten respirar al paciente, no le permiten deglutir. Si no degluten bien, los alimentos, líquidos, saliva incluso, se pasa directamente hacia los pulmones y da neumonías. Y el paciente se muere por asfixia o por neumonía. Norma tiene 3 hijos de 12, 15 y 22 años y hoy tiene una nueva oportunidad para disfrutar la vida con ellos. Ahorita no voy a trabajar. Todavía tengo muchas ganas de estar con mis hijos. Lo que no les di antes, quiero dárselos ahora. La paciente volverá a su vida normal, aunque requerirá de vigilancia médica y resonancias para monitorear su estado a largo plazo. Para México al Día, Flor Hurtado. Y hoy en México Sano, la doctora María del Carmen García Ruiz nos dirá cómo cargar, aunque usted no lo crea correctamente, una mochila y evitar daños a la salud. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso correcto de las mochilas. Es muy importante como padres y como maestros saber cómo se deben de colocar las mochilas a los niños. Hay 2 factores muy importantes. El primero es el tipo de mochila que se va a colocar en el niño y número 2 es la cantidad de peso que se le va a colocar a esa mochila. Aquí tenemos a nuestra modelo en donde podemos observar que la mochila, para empezar en la parte de los cinchos que van en los hombros, deben ser cinchos anchos, que deben de tener un cojinete que permita que cargue el peso más que no moleste en esta zona del hombro. En la parte de atrás es importante ver que el tamaño de la mochila no exceda el torso del niño, ¿ok? Puede tener muchos compartimentos que normalmente son laterales y anteriores, todo esto para distribuir el peso en toda la mochila. De preferencia que exista un cincho en la parte de la cintura para que la carga de peso también sea distribuida en esta zona. La forma correcta de utilizar la mochila es que la parte inferior, que es el borde de la mochila, debe quedar exactamente a la cintura del niño. Si esto queda mucho más abajo, eso es incorrecto y produce una postura inadecuada. Otra de las situaciones es que la forma de caminar de la persona debe de ser un caminado recto mirando hacia el frente. De preferencia se les indica que la mochila debe de utilizarse sobre los 2 hombros, no cruzada en un solo hombro. En el caso de las mochilas que son de ruedas, se ha visto que es mucho mejor que la mochila se impulse hacia adelante. Para cargarla de la parte posterior, si nosotros la jalamos haciendo un movimiento de oblicuidad, eso va a producirnos dolor a nivel de la columna lumbar. Si nosotros tenemos el brazo en la parte lateral, podemos avanzar la mochila sin tanta alteración. Si nosotros no cuidamos el peso, a veces lo podemos exceder. Se les indica el 10% del peso de carga en la mochila. Si un niño pesa, por ejemplo, 70 kilos, bueno, puede cargar hasta 7 kilos. Si estamos hablando de niños pequeños de 35 kilos, se puede cargar 3.5 kilogramos. Todo esto es para evitar complicaciones posteriores como dolores lumbares,
dolores en las cervicales, alteraciones en la caminata y obviamente complicaciones ya a la larga que pueden provocar alteraciones funcionales de la columna. Muy buenas recomendaciones. Vamos a ir a una pausa. Está usted viendo México al Día. Y en plena efervescencia de esta justa deportiva que se está pues ya desarrollando prácticamente desde antier allá en Río de Janeiro, México se une a las múltiples expresiones pues de este espíritu festivo. Desde ayer, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se iluminó con los colores de la bandera de Brasil para celebrar la inauguración de estos importantes Juegos Mundiales que reúnen a miles de atletas de todo el mundo, de más de 200 países. El SAT advierte consecuencias legales contra empresarios que declaren en ceros. Van a ser sujetos de consecuencias jurídicas. Pueden constituir incluso delito fiscal. La CENTE continúa con marchas y bloqueos en Oaxaca y Chiapas. La SEP despide a 300 becarios mexicanos que viajan para prepararse en Francia. Sean, como sé que lo van a hacer, grandes embajadores de México. Sedesol y Profeco supervisan que el abasto y los precios estén garantizados para la población afectada por EO. Estudiantes mexicanos regresan con 3 bronces de la Olimpiada de Química. Al menos 14 muertos en ataque armado contra un mercado público en la India. Día de fiesta. Hoy inicia la justa deportiva de Río de Janeiro. La máxima casa de estudios de México, la UNAM, siempre poniendo pues un ejemplo en lo que es el mundo. Pero para eso nos va a dar toda la información Ana Cristina Olvera, que dentro de sus múltiples temas está la UNAM. Muy buenos días, Ana. Así es, Omar, muy buenos días, Pati, qué gusto me da saludarlos, ya es viernes y bueno, antes de irnos a disfrutar del fin de semana, informémonos de noticias muy buenas para nuestro país. Como lo mencionabas, Omar, la UNAM, investigadores de esa casa de estudio, nuestra máxima casa de estudio, fueron anunciados entre la lista de 24 ganadores que presentó Google ayer como parte de la nueva edición de los premios de investigación para América Latina que entrega esa empresa de tecnología. Estos premios eligieron 24 proyectos que ayuden a cumplir con el objetivo de fomentar la investigación avanzada en ciencias de la computación, ingeniería y disciplinas afines. Los seleccionados recibirán una beca mensual con el fin de apoyar la realización de los proyectos que ganaron, que en su mayoría se enfocan a la salud y también proyectos de informática. A diferencia de la demanda de competencia del 2015, este año incrementó en un 75% con 473 propuestas registradas en toda América Latina, lo cual duplicó también el presupuesto inicial a $600,000. Y bueno, hay proyectos también de países como Chile, Argentina, Brasil, etcétera. Y es una iniciativa muy interesante de la compañía de Google para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en esta región de Latinoamérica. Y bueno, la humanidad cada vez es más difícil de sorprender. La presión por tener algo siempre más avanzado en cuestiones tecnológicas ahora ya impulsó a la creación del primer festival de realidad virtual en nuestro país.
La empresa Oniria, una empresa mexicana que desarrolla realidad virtual y aumentada, en conjunto con Move, un estudio creativo que genera experiencias de transmedia, son las creadoras de esta iniciativa que busca reunir a los emprendedores, desarrolladores y generadores de contenidos para que ayuden en la elaboración de experiencias basadas en esta rama de la tecnología, es decir, la realidad virtual y la realidad aumentada. Durante 2 días se expondrán productos 100% mexicanos que se han proyectado al mercado internacional, esto como reconocimiento a las importantes aportaciones que nuestro país ya está haciendo a este campo. El evento se llevará a cabo el 26 y 27 de agosto en el foro IndieVox. Bueno, ya hemos visto cómo Pokémon Go, un juego de realidad aumentada, ha sido un verdadero fenómeno mundial, así que es muy importante este tipo de iniciativas en nuestro país, porque nosotros, no sé si ustedes saben, pero somos una potencia en cuanto a videojuegos, en cuanto a programación, en cuanto a diferentes programas en el mundo. Somos pioneros y somos potencia, así que muy interesante que se esté realizando el primer festival de realidad virtual y aumentada, no se lo pierdan. Ya tan solo un día de que comiencen los Juegos Olímpicos o de que comenzaran los Juegos Olímpicos, es decir, ayer, porque hoy se inauguran en los Juegos de Río 2016, Apple compartió con el mundo su contribución a la ceremonia inaugural de esta justa deportiva, tomando como inspiración el trabajo de la poeta maya Angelus. Se recopilaron pequeñas grabaciones y fotografías de varias partes del mundo que fueron unidas para darle forma a este video que se llama The Human Family o la familia humana, que en 60 segundos promueve la aceptación de cada ser humano sin importar las diferencias. Vamos a ver. By lying side by side. I note the obvious differences between each sort and type, but we are more alike, my friends, than we are unalike. We are more alike, my friends, than we are unalike. Somos más parecidos de lo que somos diferentes. Esto es el mensaje que va a querer dar Apple a través de su contribución en la ceremonia inaugural que se dará ya en pocas horas. Y bueno, todas estas fotografías, por supuesto, con su campaña de fotografías hechas con sus dispositivos móviles, con iPhones y etcétera. Muy bonito el mensaje y muy interesante. Que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, Anita. El Instituto Nacional de Bellas Artes anunció la entrega de la medalla Bellas Artes 2016 a 6 creadores mexicanos. Se trata de la coreógrafa Isabel Beteta, el dramaturgo José Ramón Enríquez, el poeta Francisco Hernández, el compositor Julio Estrada, el arquitecto Manuel Arroza y el artista plástico Federico Silva. La medalla Bellas Artes es la máxima distinción que otorga el INBA a los creadores vivos más importantes en nuestro país. Ciudad Valles, San Luis Potosí, será sede del 7º Festival de Decimistas y Versadores de Latinoamérica y el Caribe del 25 al 27 de agosto. El encuentro ofrecerá un programa internacional de conciertos y recitales al aire libre en los que la décima, la versificación y la improvisación serán los protagonistas. Además, se brindarán talleres de fomento y perfeccionamiento del verso y la poesía popular, así como actividades lúdicas dirigidas a todo el público. Paralelo a este festival, se desarrollará la 8ª Jornada Iberoamericana de Niños y Jóvenes Poetas, Trovadores y Versadores. La 8ª experiencia de esto que es un proyecto educativo y que, bueno, ofrece también la posibilidad del intercambio poético y artístico. Va a haber, por un lado, esta participación de los jóvenes, niños y jóvenes versadores, que los vamos a reunir con otros grupos, pero gente pues, muy experimentada en este ejercicio del verso y sobre todo que son pues, artistas populares de mucho renombre, de mucho arraigo. Investigadores descubrieron mediante un estudio de rayos X un retrato inédito del pintor impresionista francés Edgar Degas, que se ocultaba tras otros de sus cuadros. Tras el óleo retrato de una mujer pintado entre 1876 y 1880, se ocultaba un trabajo previo en el que aparece el rostro de una joven que podría ser Emma d'Aubigny,
modelo en otros cuadros de Degas. La obra se exhibe en la Galería Nacional de Victoria, en Australia. Es momento de ir al día con la moda con Jimena Cardona. Muy buenos días, Jimena. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y el día de hoy quiero contarles un poco acerca del padre de la alta costura. Estoy hablando, obviamente, de Charles Frederick Worth. Charles Frederick Worth fue un diseñador de modas nacido en el Reino Unido que tras 7 años de formación en Londres llegó a París, en donde en el año de 1858 fundó, junto a su socio Boberg, su propia casa de moda en la Rue de la Paix, posicionándose rápidamente entre las mujeres de la alta sociedad que comenzaron a admirar su nuevo estilo. Worth es considerado el padre de la alta costura debido a que fue el primer diseñador que acostumbraba a firmar sus diseños, tal como lo hacían pintores o músicos, atribuyéndose así el estatus de artista. Creó una etiqueta especial en donde ponía su nombre, distinguiendo de este modo sus atuendos. También es reconocido por ser el primero en crear colecciones y realizaba una por año. Su estilo se basaba en líneas sencillas pero que incluían detalles y siempre usaba materiales especiales como sedas y encajes de la mejor calidad. Redujo la crinolina de modo que la falda caía plana por delante y el exceso de tela se recogía por detrás, logrando unificar la técnica inglesa del corte con el derroche de la elegancia francesa. Gran parte de su fama se debió a que su ropa fue utilizada por la reina Victoria e incluso por algunas emperatrices de la época, como Sisi de Austria, Carlota de Habsburgo y Eugenia, la esposa de Napoleón III, las cuales se hicieron retratar luciendo diseños de Worth. Su visión llegó tan lejos que se le reconoce como el primero en implementar y llevar a cabo la idea del lookbook, ya que cada vez que lo solicitaban para hacer un nuevo vestido, él llevaba con él su cuaderno de bocetos hechos con acuarela, mismo que mostraba a las mujeres para que apreciaran su trabajo y pudieran inspirarse. A la hora de vestir a una mujer, creaba los looks completos, proponiendo también los accesorios y complementos para cada atuendo, volviéndose también un estilista. La parte más importante de su herencia fue la creación en 1880 de la Cámara del Vestido en Francia, con el objeto de proteger los diseños, evitando así que fueran copiados y estableciendo además que solo las empresas que cumplieran con ciertos requisitos, tales como presentar 2 colecciones al año y diseñar para clientes privados, podrían formar parte de la lista anual que las autorizaba a usar el título de alta costura. Charles Frederick Worth, un verdadero genio que se adelantó a su época y que con su visión, elegancia y estilo sentó las bases de la industria que hoy conocemos. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en su pantalla. Esto fue El Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana. Siempre nos da mucho gusto que sea viernes, pero sobre todo si es de viernes de cine. Saludo con más gusto a Eduardo Marín, pero además hoy todavía con triple gusto porque va a hablar de la vida secreta de las mascotas. Eduardo, ¿cómo estás? Pati, muy buenos días Omar, mucho gusto saludarlos. Pues sí, efectivamente Pati, vamos a hablar de esta película de animación que entra en su segunda semana de exhibición. Yo soy un gran defensor del género de animación, que creo que es un género que ha alcanzado en los últimos años un alto nivel de creatividad, de ingenio, y que pues ha constituido la vanguardia del cine contemporáneo. Y esta película, que es del estudio Illumination, los mismos que realizaron los Minions, y que por cierto en coproducción también con Japón, pues nos ofrecen esta película, La vida secreta de tus mascotas, que es agradable, es amena, no es sobresaliente, es cierto, pero cumple finalmente cabalmente como su función como entretenimiento puro. Posee momentos brillantes, particularmente la secuencia inicial y la secuencia final. Tiene otras que a veces parece salir de control, pero el balance es muy satisfactorio, es muy digno. Sin duda es una película agradable que se disfruta. Y bueno, yo he insistido mucho en que una buena película para niños será siempre también una buena película para adultos. Y bueno, ya son 20 años, Pati, Omar, en que la animación digital
se ha posicionado de manera absoluta desde la creación de la memorable Toy Story por el estudio Pixar. Ya se ha hecho a un lado la animación tradicional con dibujos a mano, es la animación digital computarizada la que domina completamente el mercado, y bueno, y alcanzan un alto nivel también de calidad. La calidad artística de los dibujos es realmente muy alta, muy elevada, y bueno, sin duda hemos tenido películas memorables. En este año, por ejemplo, Pati, Omar, 5 de las 10 películas más taquilleras del año han sido películas de animación. Entre ellas, mi preferida, creo que la de mayor nivel de calidad, ha sido Zootopia, de Disney, que se caracterizó por un gran talento narrativo, porque si algo tienen estas películas de animación es precisamente el dominio de la narrativa, claro, y poseen todo un estricto sentido del lenguaje cinematográfico. Además, así que es una gran opción familiar, otra película de animación, La vida secreta de tus mascotas. Además, un gran acierto, porque lo hace muy cosmopolita, es que hayan utilizado o tomado la ciudad de Nueva York como referente, ¿no? Y justamente esta multiculturalidad, pues la ciudad de Nueva York, una de las más glamurosas, cosmopolita, y retrata sin querer muy bien a los personajes humanos, sin ser, claro, los protagonistas. Absolutamente, así es, sí tiene mucho ingenio esta trama, y definitivamente la calidad de los dibujos es ya admirable, y es una de las películas que mejor han retratado a Nueva York en los últimos años, sin duda alguna. Excelente película, además hay que recordar que Nueva York es una de las ciudades donde la gente, que se caracteriza porque la gente, que por cierto es muy cosmopolita, como decía Omar, tiene muchísimas mascotas, es todo un emblema Nueva York en la tenencia de las mascotas. La verdad, Eduardo, que es una película muy divertida, muy simpática, y todos los que tenemos mascotas, pues sencillamente la amamos y la amaremos. Y se identificaron. Así es, sí. No, y por favor, nada más, tienes gente que no son películas de caricaturas, ni infantiles, ni mucho menos de monitos, son películas de animación. Así es. Ahí está, muy bien, Eduardo, como siempre, dando cátedra. Muchas gracias, que pases un excelente fin de semana, nos vemos el próximo viernes. Muy buenos días. Hasta luego. En otros temas de cultura, la compañía mexicana La Troupe estrenará el espectáculo La Artesanía de la Trupetera en el lunario del Auditorio Nacional. Este montaje llevará al público a una aventura fantástica que transcurre en el pueblo de Florido, donde un malvado dragón contagia a la gente con un extraño virus que ocasiona apatía y desinterés, muy de moda en nuestras sociedades. Para erradicar la enfermedad y devolver el optimismo a las personas, los payasos de esta compañía maravillosa, fantástica, innovadora, invocan a las musas y conjuntas a las bellas artes. La obra se presentará los domingos 7 y 14 de agosto en el Lunario, a la 1 de la tarde. Una gran riqueza cultural tiene este país. Y es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. Lo invito a que vea usted una entrevista con el hijo del santo. Aquí un extracto de esta interesante conversación. Yo me siento, la verdad, muy orgulloso de lo que he logrado en 34 años de carrera. Era muy cariñoso y siempre, cuando estaba, él yo creo que me dio más calidad que cantidad, ¿me entiendes? Porque cuando estaba, por ejemplo, algo que a mí me marcó mucho fue jugar con él. Un día descubrí, bueno, lo acompañé a una función de lucha libre y ahí me di cuenta que el santo era mi papá. Entonces fue... ¿Y cómo fue ese momento? Pues fuerte, un momento fuerte. Pero entonces se multiplicó mi admiración hacia él, porque yo lo admiraba como papá. Y cuando vi que, o sea, entendí que el santo era mi papá, pues fue algo muy impactante y entonces aprendí a cuidarlo. Tuve un papá que me apoyó, que me dio siempre mucha seguridad y que él mismo me dio su personaje, porque
cuando yo empecé a luchar como el Hijo del Santo, me dio muchos consejos. Este foro es un sueño más cumplido, una meta más para el Hijo del Santo, un reto más en mi carrera profesional, porque soy muy inquieto, entonces no nada más el ring me apasiona todo lo que tiene que ver con las cámaras, con el teatro, con el cine, y esto es un espacio que me ha servido como una terapia, y compartirlo con el público ha sido muy interesante. Daniel, vamos ahora a nuestro resumen. El gobierno federal se reunirá con empresarios afectados por la CENTE para encontrar soluciones. Buscamos, por medio del diálogo, apurar una vía de salida y que permita restablecer la tranquilidad, el orden y la economía. En Oaxaca y Chiapas se darán los primeros apoyos, anuncia la Secretaría de Economía. Podrán diferir pagos como el IMSS y el Infonavit, pero no quedan exentos. Tampoco se permitirá declararse en ceros. Van a ser sujetos de consecuencias jurídicas. Pueden constituir incluso delito fiscal. El huracán Earth se degrada a tormenta tropical, provoca lluvias e inundaciones en el sureste de la República. Nuevo escándalo sacude al gobierno de Veracruz, renuncia el secretario de Seguridad por enriquecimiento ilícito. Trump culpa a Hillary Clinton por el Estado Islámico. El Tri deja ir la victoria ante Alemania en su debut en Río. Muchas gracias por haber estado durante esta semana. Que pasen un excelente fin de semana. El lunes próximo tenemos una nueva cita a las 6:30 de la mañana. Así es. Mientras tanto, muchas gracias a Griselda Yebra, gracias a Dani, a Ana Cris, a Omar, gracias a usted por sobre todas las cosas. Siempre lo voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de televisión educativa. Y disfruten Río de Janeiro justamente por televisión educativa. Pásela bien. Hasta luego. El patio mugre ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear. La pulquería, las glorias de Modesta, se dio con antiorquesta pa' que fuera a tocar. Tencha lució su vestido chillante, que de charmes le merco a don Abraham. Más con zapatos se me iba pa' adelante, pero iba relegante del brazo de su papá. Esto es México al Día.